La nave alienígena flotaba en el frío vacío. Sus escáneres pulsaban mientras se bañaban. La nave de guerra humana en oleadas de energía exploratoria, la tripulación de la nave exploradora Veriana, había estado monitoreando a los humanos durante décadas, observando sus caóticas guerras, su expansión imprudente, su obstinada negativa a someterse al orden galáctico. Habían visto las armas primitivas. Los humanos alguna vez manejaron proyectiles balísticos, rayos de energía crudos y ojivas nucleares que apenas arañaban la superficie de lo que los verdaderos poderes galácticos podían controlar. Siempre habían descartado. La humanidad como especie salvaje es demasiado emocional e impulsiva para alguna vez. Se convirtieron en una amenaza real. Pero cuando sus escáneres devolvieron datos de la nave de guerra humana que tenían delante, el terror se apoderó de ellos. Tripulación Veriana. «Hola, capitán». Uno de los oficiales del puente se ahogó con su cresta de espinas, aplanándose en Minocent. «Alarma. Necesitas ver a este gran capitán». Sort dio un paso adelante. Sus ojos amarillos se entrecerraron mientras examinaba los resultados. Lo que vio le provocó un escalofrío. Sus huesos, la designación de nave humana indomable, no se parecían a nada que hubieran tenido. Lo que encontré antes no era solo un barco, era una fortaleza armada. Monstruosidad que desafiaba todos los principios conocidos de la guerra. Su casco no estaba hecho de metales estándar, sino una capa compuesta con materiales exóticos diseñados para absorber y disipar los ataques de energía. La armadura era absurdamente gruesa, lo que sugiere que los humanos lo habían construido para resistir un asedio de dimensiones inimaginables. Las proporciones y las armas hicieron que la garganta de Thor se apretara mientras lea el análisis del indomable erizado con una aterradora variedad de armas de riel, capaz de disparar proyectiles a una velocidad relativista, lanzas de plasma que podrían atravesar los cascos de los buques de guerra más y fuertes en segundos. Y luego estaban los misiles, miles de ellos, cada uno equipado con ojivas que no solo explotaron, sino que deformaron el espacio mismo, colapsando los escudos y armaduras como si fueran de papel. Pero eso no fue lo peor. No el verdadero horror estaba en los sistemas secundarios de la nave. Los humanos habían creado armas que no solo estaban destinadas a destruir barcos, sino cazar a las tripulaciones dentro de ellos, abordando drones equipados con cuchillas monomoleculares y protocolos de piratería viral, enjambres de nanitos diseñados para disolver la carne y el metal por igual. Y lo peor de todo, algo llamado los soldados exóticos, son monstruosidades cibernéticas diseñadas a partir de soldados humanos caídos, sus cuerpos aumentados, con suficiente potencia de fuego. Para arrasar ciudades enteras, el oficial veriano giró su piel pálida. «Esto no es un buque de guerra, alto capitán. Es la pesadilla que tomó forma». Sort no pudo apartar la mirada de los humanos. Siempre habían luchado como bestias acorraladas, usando cualquier medio necesario para sobrevivir. No tenían límites, moderación, y ahora habían construido una máquina de guerra que reflejaba esa monstruosa la naturaleza en su totalidad. Una comprensión repugnante lo golpeó. La Unión Galáctica había debatido durante mucho tiempo si atraer a la humanidad al redil o erradicarla antes de que se convirtiera en una verdadera problema. Muchos los habían descartado como indignos. De atención, eso fue un error. Los humanos se habían estado preparando para la guerra y ahora estaban listos para que Sort se los tragara. Duro y dio una sola orden a su tripulación: apagar todos los escáneres. Las armas envían un mensaje al mundo local. ¿Qué deberíamos decirle al oficial?
Preguntó Sword. Exhaló temblorosamente decirles que nunca debemos provocarlos. El silencio humano cayó sobre el puente de la nave exploradora veriana, mientras el alto capitán Zor observaba la monstruosidad que tenía delante. Los indomables colgaban en el vacío, completamente quietos, como si estuvieran esperando. Observando a su tripulación, obedeció su orden sin cuestionarla, apagando sus armas y cesando todos los escaneos. Pero fue demasiado tarde, la nave de guerra humana los había notado. Una onda de energía brilló a través de su casco, y antes de que Sword pudiera reaccionar, una transmisión cortó a través de sus cals. La voz que habló era una nave mecánica fría, pero inconfundiblemente humana, no identificada. Escaneando un buque de guerra Terán, indique su propósito inmediatamente. La tripulación del puente se tensó. Las naves verianas estaban equipadas con campos furtivos diseñados para enmascarar su presencia. Ninguna especie los había detectado antes, pero los humanos sí, y no estaban contentos. La mente de Zor se aceleró si respondían incorrectamente a este barco. Cosa los borraría en un instante, no tenía ninguna duda de eso. Ahora respiró profundamente, obligando a su columna vertebral a permanecer plana, y le hizo un gesto a su oficial de comunicaciones, para que abriera un canal. Bajo ninguna circunstancia debe mostrar hostilidad. Un clic resonó cuando el canal abrió, y Sword habló. Este es el gran capitán Zor de la exploración de Royan Flota. No queremos hacer daño, solo estábamos observando una larga pausa, y luego la voz volvió, observando que el tono estaba impregnado de algo desconocido. Burla, déjame adivinar. Pensaste que no nos daríamos cuenta, aunque tu elegante camuflaje, la tecnología te hizo invisible. Svo-U sintió que se le formaba un hoyo en el estómago. Los humanos habían visto a través de él, ellos que no era nuestra. Intención, mintió suavemente. Hemos estado monitoreando muchas civilizaciones en todo el sector. La suya es simplemente de interés. Para nosotros, otro silencio. Entonces algo cambió en sus sensores. El indomable estaba encendiendo sus motores y sus sistemas de armas se encendieron con una intensidad antinatural, recorriendo las comprobaciones de preparación, un sistema de orientación fijado en su nave, no una, sino docenas. El veriano, el barco, se vio repentinamente bañado por disparos superpuestos, cada uno prediciendo soluciones. Cada uno de sus posibles movimientos, si los humanos decidieran disparar, no habría escápate. Luego, la voz regresó. Te sugiero que elijas otra civilización para espiar. En una advertencia, pero debajo de ella, una amenaza tácita, Sword apretó la mandíbula. Había subestimado a los humanos durante todo el viaje. La Unión Galáctica había dicho que estas criaturas no eran solo otra raza incipiente que subía la escalera del progreso. Ya estaban en la cima y lo estaban dejando ir. Entendió Sword, dijo. Con cuidado, nosotros partirá inmediatamente una larga pausa. Luego, por fin, la voz del humano se suavizó un poco. Buena elección. Ahora corre. Pequeño Scout, y la próxima vez, recuerda quién es el dueño de este sector. La transmisión, cortó Sword, desperdició. No hay tiempo que sacarnos de aquí. Ahora la nave veriana giró y activó su unidad de salto, desapareciendo en el P-100 vacío, mientras las estrellas pasaban velozmente junto a ellos. Sword se permitió respirar lentamente. La humanidad no era solo peligrosa, eran algo completamente distinto, y la galaxia nunca volvería a ser la misma de la que emergió la nave exploradora veriana. El salto a años luz de la aterradora presencia del indomable, el gran capitán Zor, esperaba sentir alivio tras su escape, pero la sensación nunca llegó, sino que fue repugnante. El peso se asentó en su pecho,
Sus garras tamborilearon contra el apoyabrazos de su silla de mando mientras se giraba hacia su oficial de comunicaciones. Envía una transmisión cifrada al alto mando. Deben enterarse de esto. Inmediatamente el oficial dudó. Capitán, ¿qué les decimos? Sword exhaló lentamente la verdad. Los humanos no son lo que pensamos que eran. La transmisión tomó solo unos momentos codificar y enviar, y luego todo lo único que podía hacer era esperar. La tripulación del puente permanecía tensa, sus ojos parpadeaban hacia las lecturas del sensor cada pocos minutos, como si esperaran que lo indomable apareciera de alguna manera aquí detrás de ellos. Sword no podía culparlos, se suponía que era una simple misión de reconocimiento. La Unión Galáctica había descartado a la humanidad como una civilización de nivel inferior, con potencial, pero en última instancia insignificante, agresivo, sí peligroso quizás, pero nada que los grandes imperios no podrían manejarlo si alguna vez surgiera la necesidad. Se habrían equivocado terriblemente. Minutos terriblemente equivocados se extendieron hasta convertirse en horas antes de la respuesta del alto mando. Llegó cuando lo hizo Sword. Casi desearía que no hubiera llegado. El mensaje fue directo. Eres ese. Les ordenó informar al Consejo de Guerra que cesaran inmediatamente todas las misiones futuras. Los humanos deben ser reevaluado. Sintió que se le helaba la sangre. El Consejo de Guerra solo existencial. Se presentaron amenazas ante el Consejo de Guerra. La última vez que se reunió con toda su fuerza fue durante el ascenso del Colmena Uar, una especie parásita que había consumido sistemas estelares enteros antes, siendo purgados de la galaxia, y ahora la humanidad estaba siendo colocada en el mismo categoría. Sword se volvió hacia su tripulación, preparándose para otro salto. Regresamos en... Cuando llegó a casa, mientras la nave arrancaba, se permitió echar una última mirada al vacío. Más allá de la ventana, durante siglos, los rotanos se habían creído maestros de la estrategia, guerreros de inteligencia suprema, pero por primera vez en su vida, Sword se sintió como un animal de presa. Y sabía con absoluta certeza que la humanidad se había convertido en el máximo depredador de la peor parte de la galaxia. Es que ni siquiera habían comenzado a mostrar su verdadera fuerza. La capital mundial de Beria, Zaltorat, brillaba bajo los soles gemelos. Tan alto la nave exploradora del capitán Zor descendió hacia el complejo de comando militar. Imponentes torres de obsidiana y acero se alzaban sobre la bahía de aterrizaje, superficies adornadas con los estandartes del Consejo de Guerra, símbolo de orden y estrategia y poder absoluto. Normalmente tal audiencia se concedería solo a los señores de la guerra de más alto rango del dominio royano. El hecho de que él sea un simple explorador, el comandante, había sido convocado para comparecer ante ellos, lo cual significaba solo una cosa: el Consejo de Guerra estaba en marcha. Temeroso, Sword se bajó de su nave, y sus botas resonaron contra el ónix pulido. Piso. Marchó por el corredor flanqueado por guardias de honor hasta que llegó a las imponentes puertas del Consejo. Cuando la cámara se abrió, fue recibido por la vista de los 13 señores de la guerra que gobernaban el dominio en el centro. De la cámara estaba sentado el gran señor de la guerra Torval, con su rostro marcado por la batalla tallado en siglos de conflicto. Sus penetrantes ojos dorados se clavaron en Sword, y en la habitación se quedó en silencio. «¿Has visto algo?», dijo Torval con su voz un gruñido bajo. «Algo que te ha sacudido incluso a ti». Sword dio un paso adelante con sus garras apretadas a sus espaldas para estabilizarse. «Tengo, gran señor de la guerra, y traigo grave noticia». Activó un proyector hueco que mostraba los aterradores escaneos de la INDOM Itable.
A medida que los datos se desplazaban por la visión del Consejo, una oleada de inquietud se extendió por la cámara. «Este es un buque de guerra humano», dijo. «Sort, una sola nave, y sin embargo, posee una armadura que absorbe los ataques de energía, armamento cinético capaz de eludir los escudos estándar y tecnología de abordaje que elimina a las tripulaciones enemigas incluso antes de que un barco esté en el agua». Destruyó. Un murmullo de incredulidad recorrió el Consejo. Torvald se inclinó hacia adelante. «¿Sugieres que un solo buque de guerra humano rivaliza con uno de nuestros propios dreadnoughts?» Sort sostuvo su mirada. «No, gran señor de la guerra, sugiero que les supera el silencio. Fue, finalmente, el ensordecedor señor de la guerra. Bear es conocido por sus brutales campañas contra los menores. Las especies se burlaron del absurdo de la humanidad. Son jóvenes. La tecnología es rudimentaria. Aunque hayan mejorado, les falta la estrategia para plantear un verdadero problema». Amenaza Sort. Volvió su mirada hacia él. «Y luego dime, señor de la guerra, ¿cómo lo detectaron? Nosotros, a través de nuestros campos de sigilo, ¿cómo fijaron las armas en nuestra nave antes de que nos diéramos cuenta de que estaban allí?» Viendo Bear, vaciló Sort. Continuó. «No nos dispararon ellos. Nos permitió salir y... ¿sabes qué me dice la expresión de tal oscurecido que no son simplemente salvajes guerreros?» Sort asintió. «Sí, los humanos no solo son fuertes, sino que tienen confianza. Sabían que podían destruirnos, pero decidieron no hacerlo. Esa moderación es lo que los hace fuertes. Aterrador, porque significa que están esperando algo, preparándose para algo». Así como un largo silencio se extendió por la cámara, y entonces, por primera vez en historia de Berian, la sesión del Consejo de Guerra terminó sin una resolución inmediata. No hubo órdenes de movilizar flotas ni llamados a la guerra, porque por primera vez el dominio se había topado con un enemigo que no sabía cómo derrotar y, peor aún, los humanos ya sabían que las cámaras del Consejo de Guerra se vaciaban lentamente, pero la inquietud persistía como el olor a sangre después de la batalla. Gran Capitán Sal Bor permaneció de pie frente a la enorme mesa de guerra, con sus garras apoyadas contra el frío superficie. El gran señor de la guerra. Torvald no había hablado desde que terminó la discusión. Ojos dorados, fijos en el holograma. Brillante del Indomable finalmente exhaló a través de fosas nasales dilatadas. «¿Crees que se están preparando para la guerra?» Sort se enderezó. «Creo que se están preparando para algo mucho peor». La mirada de Coral se movió bruscamente como un blade. Explicó que Sort dio un paso adelante y tocó un comando en el proyector de la imagen. Cambió, mostrando el núcleo de poder del Indomable, las misteriosas fluctuaciones de la producción de energía se asemeja a algo antinatural. Este barco no fue construido para Warsworth, dijo cuidadosamente que fue construido para la supervivencia. El blindaje sugiere que esperan que se utilice un poder de fuego abrumador contra ellos. Los sistemas de energía redundante, el gran volumen de armas cinéticas, cada diseño. La elección apunta a una aterradora posibilidad. Tal bajó la voz. «Se están preparando para pelear, de enemigo mayor que nosotros». Sort asintió lentamente. «Sí, y lo que sea, ese enemigo son los humanos. Están diseñando sus naves para resistirlo». Tebal permaneció, en silencio con expresión ilegible, y luego, después de un largo momento, se volvió hacia los señores de la guerra aún presentes. «Comienzan barridos inteligentes y profundos de todos los territorios humanos. Quiero». Cada interceptó la transmisión, analizó cada movimiento militar y fijó a Sort con un penetrante mira. «Y te estoy asignando una nueva tarea». Las espinas de Sort se pusieron rígidas. «Lo que sea el gran señor de la guerra requerido». Tbal
Apenas inclinó su voz. Por encima de un susurro, necesito que descubras a qué le temen en lo más profundo. El espacio controlado por humanos a bordo del indomable capitán Elias Grant se encontraba en su cámara de mando. Observaba los registros de los sensores de su reciente encuentro con la nave exploradora Royana que sus oficiales había estado inquieto preguntándose por qué habían dejado ir la nave alienígena. Grant sabía por qué. Se cruzó de brazos mientras estudiaba los datos, con los ojos entrecerrados al ver el escaneo de energía final. Del barco Royano antes de su retirada, están empezando a hacer preguntas, murmuró su primer oficial. Grant asintió y les dijo. El oficial dudó. ¿Crees que ellos...? El sospechoso Grant dejó escapar un suspiro lento mientras miraba el clasificado sellado. Informa en su pantalla los que detallan la amenaza real, los que habían sido oculto del resto de la galaxia durante siglos. Miró hacia la ventana. Mirando fijamente al vacío infinito, pronto descubrirán que Sord se sentó solo en su cámara personal a bordo del acorazado Veriano, la ira del soberano. Mirando fijamente a los datos cifrados, se desplazaban ante él y el Consejo de Guerra le había dado pleno acceso. El acceso a todos los informes de inteligencia sobre la humanidad y lo que vio lo inquietó. Más que nada en su larga carrera militar, los humanos estaban ocultando algo. En los últimos 50 años, su progreso tecnológico se había acelerado a un ritmo antinatural y habían pasado desde defensas planetarias rudimentarias hasta naves de guerra capaces de maniobrar mejor que las mejores la Unión Galáctica tenía para ofrecer. Sus naves estaban diseñadas para resistir, armas refinadas para máxima letalidad, pero nada de eso era lo que lo perturbaba. La mayor parte no considera la verdadera anomalía como la falta de expansión exterior de cada importante feria espacial. La raza siguió el mismo patrón: expandirse, reclamar nuevos territorios, asegurar recursos y luego empujar hacia afuera. Nuevamente, fue la naturaleza de todas las especies la que buscó el dominio sobre las estrellas, pero los humanos no estaban expandiendo su flota. El número de personas aumentaba a un ritmo alarmante, pero sus fronteras permanecían casi intactas. Sin cambios, fortificaron sus colonias, construyeron defensas orbitales y crearon una flota, astilleros capaces de producir buques de guerra a un ritmo que desafiaba la logística conocida, pero no invadieron, no conquistaron, estaban esperando. Sord golpeó sus garras contra la consola. Si los humanos se estaban preparando para la guerra, debería ser contra los rianos o uno de los otros dominantes especies de la Unión Galáctica, pero si no tenían ningún interés en atacar a sus vecinos. Entonces, cuya consola hizo ping a una transmisión clasificada del RO-1 red de inteligencia, Sord frunció el ceño y abrió el archivo. Un momento después su sangre se enfrió. Fue un escaneo del espacio profundo tomado en un sector mucho más allá del control humano. Espacio, una región que había sido marcada como deshabitada durante milenios, pero ya no lo era. Ya no estaban vacías. Las imágenes mostraban restos no humanos, no verianos, no de ningún tipo. Conocido especies gigantescas, fragmentos enteros, restos de barcos más grandes que cualquier cosa registrado en la historia. Su diseño era completamente alienígena, angular, retorcido, con extraños patrones de daño que sugerían que su destrucción no fue por armamento convencional, algo los había desgarrado. Estos barcos se separaron y esa no fue la parte más perturbadora entre los restos. Débiles firmas de energía parpadeaban, señales activas débiles pero inconfundibles. Lo que se había destruido esas naves todavía estaba allí, y los humanos ya conocían a Sord. Apretó los puños. El Indomable no fue construido para la guerra contra la Unión Galáctica.
Fue construido para luchar junto a ellos y por primera vez entendió por qué los humanos lo habían dejado ir. No fue arrogancia, no fue intimidación, fue una advertencia. La pregunta ahora era, ¿había llegado la advertencia? Demasiado tarde, Zor sintió que se le encogía el estómago mientras se desplazaba por la información. Lima sus garras, golpeando ansiosamente contra la consola del campo de escombros. No era solo un campo de batalla, era un cementerio. Una antigua guerra se había librado allí. Mucho más allá del espacio conocido, y algo había sobrevivido. Los humanos sabían que siempre lo habían hecho. Sabía que exhalaba lentamente tratando de suprimir el miedo primordial que se enroscaba en su necesitaba confirmación. Necesitaba pruebas, y eso significaba una cosa. Tenía que hablar con los humanos en las profundidades del espacio humano a bordo. El indomable capitán Elias Grant, buque de guerra, se encontraba en el tenue resplandor del puente observando la exhibición táctica. Los oficiales se movieron eficientemente a su alrededor, monitoreando los diagnósticos del barco y las señales de los sensores. Pero su atención permaneció fija en una anomalía particular. Una nave royana solitaria había entrado a espacio humano sin escolta, sin armas preparadas, sin señales de agresión. Valiente, su primer oficial, murmuró brazos cruzados. Grant, desesperado, sonrió. Tal vez ambos. Se inclinó hacia adelante. Abrió un canal por un momento más tarde. La pantalla de visualización cobró vida y el rostro endurecido de Zor apareció. Los rasgos reptilianos estaban tensos. Sus ojos amarillos parpadeaban con algo que Grant rara vez veía en los Rothans. Incertidumbre. El capitán Grant Zor comenzó su voz. Medida, necesitamos hablar. Grant inclinó la cabeza. ¿Lo hacemos, Zor? No se inmutó. He visto los restos, lo sé para. ¿Qué estás construyendo tus naves? Sé que hay algo ahí afuera. Sus garras golpearon su consola, y yo sé que lo has estado ocultando al resto de la galaxia. El puente quedó en silencio. Grant dejó escapar un suspiro lento frotándose la mandíbula, y luego hizo un gesto a sus oficiales para que silenciar el audio saliente bien. Susurró su primer oficial: ahí va el secreto. Grant asintió y entrecerró los ojos al mirar la pantalla. Los Rothan eran inteligentes, pero él no esperaba que lo descubrieran tan rápido. Complicó las cosas. La verdad era que la humanidad no solo había encontrado los restos, sino que se había topado con las cosas, que lo causó, y sabían que tarde o temprano la guerra que había destruido esos antiguos barcos tocaría a su puerta. En su puerta. La rápida militarización de la humanidad, su renuencia a expandir la implacable producción de buques de guerra como el Indomable, todo era preparación, no les interesaba. Conquista galáctica no estaban tratando de dominar las especies conocidas, estaban tratando de sobrevivir. Grant activó el sonido punto canal y se encontró con la mirada de Zor. ¿Quieres respuestas?, dijo. Bien, pero una vez te lo digo. La verdad, no hay vuelta atrás. La expresión de Zor no lo hizo vacilar. Entiendo que Grant exhaló. Está bien, entonces déjame decirte sobre las cosas en la oscuridad. Grant se quedó parado en el tenue resplandor de su cámara de mando, mirando fijamente el código cifrado. Los archivos en su terminal contenían informes clasificados que ninguna especie fuera de la humanidad había visto hasta ahora. Setuvm se sentó frente a él, sus reptil rasgos impasibles, pero Grant podía ver la tensión en su postura. El Rotan había pasado su vida creyendo que su gente eran los depredadores máximos de la galaxia. Esa ilusión estaba a punto de hacerse realidad. Grant, destrozado, se inclinó hacia adelante, dedos entrelazados. Recogimos por primera vez algo
Extraños señales cerca de los bordes del espacio explorado hace unos 80 años. Al principio pensamos que eran solo anomalías estelares, ruido de fondo, pero entonces los barcos comenzaron a desaparecer. Los ojos de Sor se entrecerraron. Los piratas Grant negó con la cabeza. Eso es lo que pensábamos hasta que encontramos. Al Rex tocó la consola y el hueco. El proyector cobró vida. Aparecieron imágenes distorsionadas. El metal retorcido se hizo añicos agujeros, enormes cicatrices a lo largo de los restos de barcos que habían sido destrozados. Por algo, así como el daño que algunos causaron, parecía fuego de arma de energía, pero gran parte no. Algunas naves habían sido peladas como frutas, otras habían sido destrozadas a nivel molecular por las espinas de Sor. Aplanó esto. Esto no era una guerra, esto era un exterminio. Grant asintió. Enviamos a Scout. Los equipos que investigaron los primeros nunca regresaron. Su expresión se oscureció. Los que lo hicieron no eran los mismos. Las imágenes cambiaron nuevamente esta vez, mostrando algo peor metraje de los cascos, de los equipos de exploración de la cámara. Las transmisiones eran temblorosas y parpadeantes, pero los sonidos eran inconfundibles. Grita disparos y luego, justo antes de que la transmisión se corte, un grito inhumano que envió hielo. Subiendo por la columna de Sor, ¿qué encontraste? Preguntó con una voz apenas por encima de un susurro Grant. Exhaló al principio. Pensamos que era una vieja guerra, alguna civilización muerta hace mucho tiempo, que se aniquiló. Pero luego dudó, y luego despertaron. Las imágenes cambiaron nuevamente y muestran una grabación granulada de larga distancia de una patrulla humana. La flota se había topado con algo que se movía a través del campo de escombros. Al principio parecía simplemente otra nave abandonada, flotando sin vida en el vacío hasta que se movió. Las garras de Sor se apretaron mientras él observó que el derribado era enorme, un barco más grande que cualquier acorazado que había visto jamás, cubierto de placas irregulares y móviles de algún híbrido de metal orgánico. Pulsaba como un ser vivo, y a medida que las naves humanas se acercaban a toda la estructura, se desplegaron docenas de apéndices extendidos, algunos erizados de armamento, otros terminando en estructuras grotescas con forma de garra. El metraje se centró en una de todas las brechas, y Sor sintió un horror genuino al ver esas formas alargadas y retorcidas, que solían ser algo más. Algunas llevaban restos de armaduras de civilizaciones desconocidas. Otros aún tenían uniformes andrajosos, trofeos de especies que habían sido asimiladas. Entonces comenzó el ataque grabado disuelto en el caos. La flota humana abrió fuego, pero la entidad se movió como nada que Sort hubiera visto jamás. Adaptó rayos de energía doblados. Lejos de su superficie, las rondas cinéticas se disolvieron antes del impacto, y cuando los barcos humanos contraatacaron, no solo explotaron, sino que marchitaron sus agujeros, corroyendo en un instante a sus tripulaciones, gritando mientras el mismo aire dentro de sus naves se volvía contra ellos. La grabación se cortó, el silencio llenó la habitación, la voz de Sor era orar cuando finalmente habló. Sobreviviste. Grant se recostó apenas. Se frotó las sienes. Ese fue el primer encuentro. Perdimos una flota entera solo tratando de escapar. Miró a los Rozan. Los llamamos Arabus. No sabemos si eso es su verdadero nombre. ¡Demonios! Ni siquiera sabemos si tienen nombre. Sord exhaló, temblando. Has estado luchando contra ellos desde entonces. Grant asintió. No solo luchando, preparando su mandíbula apretada. No sabemos cuántos de ellos están ahí afuera. No sabemos si tienen un mundo natal o si simplemente existen flotando en el vacío consumiendo todo a su paso. Pero sí sabemos una cosa, que él miró fijamente a su Sord.
fue que allí venía Zor y se sentó en silencio aturdido. Su mente se tambaleaba por los horrores que acababa de presenciar. Arabus, un nombre que no significaba nada, pero que tenía el peso de algo antiguo, algo imparable. Había pasado su vida creyendo que el dominio royano era el pináculo del poder galáctico, que dictaron el destino de los menores especies. Ahora se dio cuenta de lo ciegos que habían sido y de lo completamente. Sin estar preparada, la habitación permaneció extrañamente silenciosa, salvo por el zumbido del indomable. El capitán Grant lo observó atentamente, evaluando su reacción. Finalmente, Sword encontró su voz. Deberías haberle dicho a la Unión Galáctica que sus palabras eran lentas. Deliberadamente necesitaban saber que Grant dejó escapar una risa seca y ¿qué habrían hecho? El capitán nos despidió, nos llamó paranoicos y nos dijo que éramos alarmista. Se inclinó hacia adelante, sus ojos azules fríos, o peor aún, abrían. Sword, presa del pánico, abrió la boca para discutir, pero Grant tenía razón. La Unión Galáctica estaba hinchado y se movía lentamente. Cada decisión importante requería siglos de deliberación, maniobras políticas interminables. Si los humanos hubieran revelado la amenaza árabe demasiado pronto, la Unión los habrían ignorado o habrían lanzado flotas al enemigo desconocido sin entender contra qué estaban luchando. Ambos resultados habrían llevado al desastre. Exhaló Sword bruscamente, así que en lugar de eso te preparaste en secreto. Grant, asentimos. Construimos buques de guerra como el Indomable, dejamos de expandirnos y comenzamos a fortificar cada nueva colonia. Otra fortaleza, cada puesto avanzado, una estación de defensa avanzada, su expresión oscurecido, porque no sabemos cuándo llegarán los Arabus con toda su fuerza, solo que las garras de Will Zor se enroscaron contra la mesa de la que se enorgullecían los Rotan. Su superioridad militar, sino contra este enemigo, contra una inteligencia que, adaptado en tiempo real, que absorbió la biología y la tecnología de todo lo que consumidos, no durarían ni un mes. Ninguno de ellos duraría un pensamiento escalofriante. Cruzó su mente, ha llegado a sus mundos interiores, pero conceder silencio fue suficiente respuesta. Sword sintió que se le helaba la sangre. ¿Cuánto tiempo tienes? Grant exhaló, frotándose la templos. Si nuestras proyecciones son correctas. Su voz era tranquila. Tal vez una década, tal vez menos de una década. 10 años antes de que el cielo ardiera, Sword enderezó su mente. Ya estaba corriendo si regresaba al dominio con este conocimiento. El Consejo de Guerra escucharía. Tenían que hacerlo, si no firmarían su propia extinción. Pero eso no sería suficiente. El dominio por sí solo no podía detener esto. La Unión Galáctica tuvo que ser advertida. Cada especie, cada flota, cada soldado tenía que prepararse. Se encontró con la mirada de Grant. Dejaste irme antes, capitán. Eso fue una advertencia, una demostración de poder. Él inhaló. Ahora te pido profundamente que me dejes salir otra vez, pero esta vez para poder luchar. Grant lo estudió por un largo momento y luego asintió lentamente. Entonces será mejor que te muevas rápido, capitán. Dijo que el tiempo se acaba porque la nave beriana abandonó el espacio humano. Sword se sentó en su silla de mando mirando el vacío que había venido a buscar. Inteligencia había encontrado una pesadilla y ahora la guerra más grande de la historia estaba a punto de comenzar. No entre imperios, no entre especies, sino entre la vida y la cosa que había llegado a existir. Borralo, la nave de Zor, atravesó el vacío dirigiéndose directamente al corazón del dominio beriano. No tenía tiempo que perder. Cada segundo que pasaba, debatiendo cada momento de vacilación, acercó al Arabus a la inevitable matanza que él tuve
que hacerles entender al Consejo de Guerra, tuve que hacerles creer, pero incluso cuando las estrellas pasaron más allá de su ventana, la duda lo asombraba. Escucharían. El dominio, orgullosos y arrogantes, aceptan que ya no eran los depredadores máximos de la galaxia, que la guerra que habían pasado, los siglos de preparación para la guerra contra los humanos, no tenían sentido ante el verdadero enemigo. Apretó la mandíbula, no importaba si no lo hacían. Créanle, él les haría creer, porque la alternativa era impensable. Una semana después, en la cámara del Consejo de Guerra de Royan, Sword se encontraba ante ellos, señores de la guerra reunidos, presionaron sus garras contra la fría mesa de guerra de metal. La cámara estaba llena de tensión y el aire estaba cargado de escepticismo. El gran señor de la guerra Tval se sentó en silencio con sus ojos dorados, escaneando los informes de inteligencia que Sword había presentado a los otros señores. De la guerra murmuraron entre ellos incómodos, pero poco convencido finalmente. El más agresivo del consejo resopló: «Esto es una locura», gruñó. «¿Esperas que creamos que los humanos han estado luchando una guerra en la oscuridad, que alguna fuerza desconocida acecha más allá de nuestras fronteras, listo para consumir la galaxia? Sus espinas erizadas, los humanos yacen, sortellos engañan. Esto es una estratagema para asustarnos». La paciencia de Sword se agotó y él golpeó su puño contra la mesa de guerra mostrando sus colmillos. «¿Crees que le tengo miedo a los humanos?». Su voz era un gruñido. «Vi lo que ellos vieron. Escuché los gritos. Observé mientras los barcos fueron destrozados como hojas secas, sus tripulaciones devoradas por algo que ni siquiera entendemos», señaló él. La proyección hueca aún parpadea en el centro de la cámara. «Mírala, mírala. Eso no es un engaño humano. Eso es la muerte misma». El silencio cayó. Torvald se inclinó adelante, su expresión ilegible. «¿Y confías en los humanos?». Sword dudé. «Confío en que quieran vivir. Y ahora mismo eso es todo asuntos». Tval se sentó y consideró, que finalmente dejó escapar un lento aliento. «Nos has dado mucho en qué pensar, alto capitán». Miró a su alrededor. «Oh cámara, el consejo deliberará». Sword lo interrumpe: «No hay tiempo para deliberación». La cámara quedó en silencio. La voz de Sword bajó: «Este enemigo no lo negocia, no conspira, no juega juegos políticos. Se encontró con la mirada del gran señor de la guerra. Consume. Y una vez que llega no habrá segundas oportunidades». Toral lo estudió durante mucho tiempo, momento, y luego lentamente se puso de pie. «Convocaré todo el poder del dominio», declaró, que su mirada recorrió a los reunidos. «Señores de la guerra, y luego llevaremos esto a la Unión Galáctica si los humanos hablan la verdad. Entonces todos estamos al borde de la aniquilación». Su voz se endureció: «Y nosotros no morirá en silencio». Sword exhaló tensión finalmente. Dejar su cuerpo no era una victoria todavía, pero era una comienza. 5 años después, órbita alta de Royan Prime. La armada combinada de la Unión Galáctica colgaba en formación, extendiéndose a través del vacío a miles de naves de docenas de especies Rotans humanos. Sword y Telari, cada uno con sus propias rivalidades, sus propias historias de conflicto y, sin embargo, por primera vez en la historia, se mantuvieron unidos. El indomable descansaba en el corazón de la flota, ahora uno de los muchos buques de guerra de ese tipo. Los humanos habían compartido su conocimiento, su tecnología. El dominio la había adaptado. Sus tácticas hicieron que la Unión construyera defensas como nunca antes había visto la galaxia. Pero, ¿sería suficiente? El puente de su nuevo buque de mando, Sword, estaba al lado del capitán Grant, mirando fijamente el abismo negro más allá de su flota. La voz de Grant era tranquila, pero no había duda del filo en su tono. «Están viniendo».
Sorth asintió y luego los encontrará un largo silencio que se extenderá entre ellos. Luego, las estrellas cambiarán de dirección. Una onda de oscuridad antinatural se extendió por el vacío, y de repente las sombras, barcos movidos, cosas Ymer, emergieron de la nada retorciéndose y pulsando sus formas, tanto orgánicas como mecánicas, sus cascos adornados con los restos esqueléticos. De las víctimas pasadas, los Arabus habían llegado y la guerra por la galaxia había comenzado.